Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta maravillosa, aleluya. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, como les decía, en esta noche. Hoy estamos domingo 5 de abril. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir a cada uno de ustedes una enseñanza bíblica. El estudio bíblico de esta noche lo he titulado como la casa de Dios. ¿Ok? Mientras se van conectando, yo voy a empezar a leer. Quiero tomar un pasaje del libro de Mateo capítulo 21, la famosa entrada de Jesús a Jerusalén. Dice: y la gente iba delante y la que iba atrás clamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Que la gente decía, ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes, a esta transmisión en vivo, este estudio bíblico en línea. Hemos tenido un tiempo de oración a las 8 de la noche, 20 horas, hora de Ecuador, muy fuerte por nuestro país, muy fuerte por nuestra ciudad, por lo que está aconteciéndonos en la crisis sanitaria que estamos pasando. Hemos tenido un tiempo de oración muy fuerte. Todos nos hemos unido en intercesión, en oración muy fuerte. Así que hemos tenido ese tiempo y pues vamos a estudiar la palabra del Señor. En el mundo entero hoy comienza el denominado Domingo de Ramos. Hoy comienza, se puede decir, el primer día de la Semana Santa. Yo quiero explicar un poco en la historia lo que ocurrió. ¿Por qué sale el Domingo de Ramos? Porque cuando Jesús entra a Jerusalén, la denominada entrada triunfal, la gente sacaba las ramas de palmas y las ponían en la acera para que pudiera pasar el burrito, el pollino, donde Jesús pasaría. Esa fue una práctica que se ejecutaba porque justo coincidía con una fiesta denominada, una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta de las palmas, esa. Por eso sale el tema de los ramos, porque era la fiesta de los tabernáculos. La gente dormía bajo tiendas, bajo chozas, y usaban las palmas, las ramas de las palmeras como techo. Como techo, y ahí acampaban. Por eso se denominaba la fiesta de los tabernáculos o de las palmas, y se usaban las palmas y tenían las ramas. Pero me impresiona algo aquí. Salmo 118, los acompañantes de Jesús empezaron a cantar. El Salmo 118 dice algo extraordinario. Miren lo que dice. Dice Salmo 118, versículo 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. El texto que leímos de Mateo dice Hosana. La palabra Hosana en hebreo significa salve o sálvanos. Ese es el clamor del Salmo 118. Sálvanos, oh Jehová, te rogamos, dice. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué no le creemos a Dios? Ya que hoy, domingo 5 de abril, se levantó un clamor en nuestra nación y en nuestra ciudad para que Dios tenga misericordia de nosotros, y proclamamos y profetizamos de una u otra manera que Cristo ha hecho una entrada triunfal a nuestra nación, a nuestra tierra, y pues extiende su misericordia y perdona nuestros pecados. Lo primero que el Señor me impacta mucho son las palabras que dicen los jóvenes. Dice Hosana, y proclaman el Salmo 118. Nosotros debemos de volvernos expertos en proclamar la palabra de Dios,
expertos en pronunciar los dichos de su boca, de su nombre. Hay poder en la palabra de Dios. No solo decir hay poder en la palabra, sino proclamar la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Jesús hace cuando entra a la ciudad de Jerusalén es llegar al templo. Le voy a leer. Dice, y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Lo primero que Jesús hace es entrar al templo, a la que se llama casa de oración, y encuentra un desorden. Cada uno en un lado tenía ventas, tenía ideologías, tenía cuestiones, tenía muchas diversidades. La casa de Dios se convirtió en una cosa a la cual no fue diseñada. ¿Para qué fue diseñada la casa de Dios? Leamos lo que dice Isaías capítulo 56, el versículo 7. Dice, y yo los llevaré, dice, a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén y entra a la casa de Dios, que se supone que debería de ser casa de oración, lugar del sacrificio, altar de Dios para todos los pueblos, dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho en cuevas de ladrones. Entonces Jesús entra a la ciudad y entra al templo y empieza a limpiar el desorden. Me gustaría pensar, me gusta meditar mucho, que quizás Dios está permitiendo esta situación para limpiar la casa. ¿Qué es la casa de Dios? Según Isaías capítulo 56, versículo 7, nos da una característica de 5 cosas que es la casa de Dios. Número 1, es una casa de oración. Es un lugar donde se practica la oración. Y cuando hablamos de la oración, rápidamente se nos viene a la mente 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. El texto de orar sin cesar. Nosotros, para que nosotros podamos ser portadores de la presencia de Dios y receptores de la bendición de Dios, tenemos que practicar la oración sin cesar. Tenemos que practicar la oración sin cesar. Entonces, usted jamás podrá practicar la oración sin cesar si usted no tiene el espíritu de la oración. El espíritu de la oración es lo que está revelado en Romanos capítulo 8. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, sabemos delante de Dios quiénes somos, viene el Espíritu e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ora en el Espíritu. Entonces, cuando le damos prioridad al Espíritu de la oración, el Espíritu mismo nos va a empezar a guiar y a enseñar. Primero, que la oración la oración es algo que se practica en secreto, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, el espíritu de la oración te va a enseñar que tiene que practicarse en secreto. No sirve de nada si usted tiene una vida de oración pública, pero usted no tiene una vida secreta de oración. No, porque la Biblia dice que Él te recompensa en público lo que consigues en privado. Porque hay mucha gente que ama orar para ser visto, ama orar en las plazas, como aquel fariseo que levantaba la voz y decía, gracias Dios mío porque oro más que este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de la mente, el heno del comino. Y el publicano bajaba la voz, no se le escuchaba lo que oraba y solo podía decir, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Jesús enseñó diciendo, el que salió justificado del templo fue el publicano, el que no se le escuchó la voz. Cuando usted ve en 1 Samuel capítulo 1, la oración de María, la madre de Samuel, mujer estéril, atribulada, acongojada, amargada por causa de su otra, ¿cómo lo puedo decir?
su rival de contienda, la otra mujer de su marido, dice que no se le escuchaba lo que hablaba, balbuceaba. Elí la tuvo por ebria el sacerdote. Entonces, la oración es algo que se hace en secreto. Y el gemido indecible, solo Dios y tú lo entiendes, pero se practica en secreto. Entonces, tenemos que tener un altar en la casa, en el hogar. Y Dios ha permitido esto de la pandemia y que nosotros entremos en cuarentena y nos refugiemos en nuestras casas para volver a la oración. Mucha gente cree que nosotros los ministros somos unos cobardes porque no salimos a la calle a predicar. No se puede salir cuando la vara de Dios está juzgando las naciones, juzgando la tierra. No se puede salir. Hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, punto número 1, el Espíritu de Dios te enseña a ti a que ores en secreto. Punto número 2, el Espíritu de la oración te enseña a que el único lugar donde tú puedes conocer a Dios íntimamente es a través de la oración. Mucha gente lee la Biblia, muchos brujos estudian la Biblia, muchos políticos leen la Biblia, muchos filósofos leen la Biblia, porque la Biblia tiene mucho contenido para todo el mundo, pero el que lea la Biblia no significa que usted conozca a Dios. Mucha gente va al seminario bíblico para estudiar, mucha gente va a la universidad para estudiar teología, pero eso no significa que usted conozca a Dios. La única manera de conocer a Dios íntimamente es a través de la oración. Mientras más profunda sea tu vida de oración, mayor conocimiento tendrás de quién es Dios. Tercero, el Espíritu de la oración te va a enseñar a ti a que a través de la oración usted y yo tenemos acceso al poder de Dios, al poder sobrenatural de Dios, a la autoridad de Dios. La oración nos va a enseñar a nosotros a acceder al favor de Dios. Así que es bueno practicar la oración privadamente, públicamente. Entonces, la oración es un medio en el cual también nosotros tenemos actividad espiritual. Cuando Jesús llega al templo, Él se da cuenta que no hay ni favor de Dios, ni actividad espiritual, no hay ni intimidad con Dios, no hay acceso al poder de Dios, no hay nada, está todo seco. Empieza a sacar a todo el mundo para afuera, empieza a sacarlo a todo el mundo y a establecer un nuevo orden. Entonces quizás, queridos hermanos, Dios está permitiendo esto para traer un nuevo orden. Y no lo que muchos están hablando de un nuevo orden mundial, del anticristo y cosas así. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no habrá gobierno de anticristo. Porque Salmos capítulo 2 dice, el Señor se reirá de ellos. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? El Todopoderoso se reirá de ellos. En un momento los avergonzará. Mientras la iglesia esté aquí, hay un solo rey y soberano sobre la tierra, sobre el universo, y ese es Jesucristo. No hay otro, no hay más. El anticristo puede intentar hacer lo que quiera, pero mientras Jesús sea el Rey de reyes y Señor de los señores, todos los planes del enemigo van a caer por tierra. Todos los planes del enemigo. Entonces, ¿qué le quiere decir a usted del espíritu de la oración? El nivel más alto que tú puedes llegar en la oración es convertirte en una casa de oración. Todos, según el libro de 1 Corintios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero la meta del Espíritu Santo es que tu casa, tu cuerpo se convierta en casa de Dios, en una casa de oración, en un lugar donde, según 1 Tesalonicenses 5:17, se cumpla. Oremos sin cesar. Entonces, ¿cómo nosotros practicamos el orar sin cesar? Fácil, cuando usted es consciente de que camina en la presencia de Dios. Cuando usted es consciente de que en cada hora, minuto y segundo usted está bajo la presencia de Dios, usted está orando sin cesar. Amén. Qué bueno. Número 2. Cuando leímos nosotros Isaías, vamos a Isaías, cuando leímos nosotros Isaías capítulo 56, versículo 7, ¿cuál es la característica de la casa de Dios? Dice, recrearé mi casa, número 1, de oración. Número 2 dice, sus sacrificios, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos. Número 2, la casa de Dios es una casa de ofrendas. Es una casa de holocaustos. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2, le voy a leer Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5 dice lo siguiente.
Si tienen preguntas, me pueden ir haciendo preguntas. Yo les estoy viendo aquí y les voy a responder las preguntas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos una casa en la cual ofrecemos sacrificios. La iglesia, el templo, es una casa donde se ofrece sacrificio. Entonces, una iglesia que no presenta ofrendas a Dios no es una casa de Dios. Nosotros, sacerdotes que somos de Dios, según 1 Pedro 2:5, si nosotros no ofrecemos a Dios sacrificios, nosotros estamos quebrantando el sacerdocio. No estamos siendo sacerdocios fieles a Dios. Recuerde, Apocalipsis capítulo 1 dice que nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, y todo sacerdote presenta ofrenda a Dios. Esa es una cultura que uno debe de tener. Profeta, ¿cuál es el tipo de ofrenda que se debe de presentar a Dios? Gracias por preguntármelo. Hay ofrendas espirituales y hay ofrendas monetarias. Las dos tipos de ofrenda debemos de practicar o debemos de entrenarnos nosotros en dar. La ofrenda espiritual, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo. La ofrenda monetaria, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestras dádivas. La ofrenda espiritual, nuestros dones. Todos tenemos dones, talentos y habilidades. Todos tenemos dones. Unos nacieron con dones y otros se les dieron los dones cuando aceptaron a Jesucristo. Todos tenemos dones. Esa es una ofrenda. Ofrécele a Dios tu don espiritual, tu tiempo. Gente que ha sido llamada al ministerio, gente que ha sido llamada a la obra del Señor, pero está enredado en los negocios de la vida. Ofrécele tu ministerio, tu don. Gente que ha sido llamado a escribir, a componer música, ofrécele tu don al Señor. Gente que fue llamado a proclamar la palabra o abrir empresa, ofrécele tu don a Dios. Los dones de Dios son preciosísimos. Dice que uno son los dones del Espíritu Santo, 9 son los dones del Espíritu Santo. Dones que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, para adornar el cuerpo de Cristo. Pero hay operaciones misteriosas que tiene el Padre, y entre esas operaciones está, por ejemplo, el servir. Hoy necesitamos gente con ese don de servicio. ¿Para qué? Para que ayude a la comunidad que está teniendo estos problemas de falta de recursos económicos, falta de alimentos. Hay operaciones maravillosas, por ejemplo, que es la operación de presidir o de administrar. Son gente que Dios le dio el don y el talento para generar riquezas, para generar finanzas. Entrega ese don en las manos de Dios para que sea útil. Así, esas son ofrendas, sacrificios que nosotros tenemos que ofrecer en la casa de Dios. Tercero, dice que la casa de Dios, según Isaías 56:7, dice, también es una casa de sacrificio. Dice, y sus sacrificios serán aceptos. Una casa de sacrificio. ¿Usted sabía, querido espectador, que todo sacrificio aquí en la tierra, todo sacrificio, abre un portal espiritual? Este es un principio que lo saben brujos, hechiceros, curanderos, satanistas. Todos los ocultistas saben este principio. Cada vez que ellos quieren acceder a un poder más profundo de parte de las tinieblas, levantan un sacrificio, matan a una víctima, sangre, lo que sea. Esto lo copió el diablo desde las mismas páginas de la Biblia. Cada vez que Dios necesitaba abrir los cielos y perdonar el pecado del pueblo, mandaba pedir un sacrificio. Un cabrito, un cordero, un buey. Mandaba pedir un sacrificio. Las ofrendas diarias eran un sacrificio. ¿Para qué eran ofrendas diarias en aquella época? Para que el cielo se mantuviera abierto. Entonces, la casa de Dios tiene que ser una casa de sacrificio continuo. El sacrificio continuo provoca que los cielos se abran y mantiene el cielo abierto. Entonces, ¿qué son los sacrificios? Qué bueno que me lo pregunta. Son sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, oración, alabanza, adoración, intercesión, ofrendas. El sacrificio de nuestro cuerpo, que dice Pablo, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, acepto y agradable a Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de nuestra vida de oración, está hablando de nuestros ayunos, de poner este cuerpo en servidumbre. ¿Para qué? Como un sacrificio.
Hoy en día hay doctrinas que te dicen que no hay que ayunar, que no hay que quitarle al cuerpo el alimento, que ya Dios no busca sacrificio, y agarran el pasaje del profeta diciendo que Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, sino obediencia quiero. Claro, Dios no quiere que tú crucifiques a tu hijo, crucifiques un becerro, crucifiques algo para que el Señor te responda. Pero Pablo está hablando que los sacrificios del Nuevo Testamento son en nuestro cuerpo, nuestras oraciones en la mañana, en las madrugadas, en la tarde, la hora del sacrificio, que eran las 3 de la tarde, que era la hora novena, la hora del sacrificio en el Nuevo Testamento era la hora de la oración, era la hora en que se ofrecía y se levantaba la oración a Dios de una u otra manera. Amén. Entonces, la casa de Dios era casa de sacrificio, porque el sacrificio mantiene el cielo abierto. Entonces, cuando hablamos del sacrificio, ¿qué significa? Implica morir a nuestra voluntad. Implica morir a nuestro tiempo, implica morir a nuestros deseos, implica morir a nuestros orgullos, implica sacrificar nuestras propias ambiciones. Aquí voy a hacer una pausa. Es donde mucha gente camina con los cielos cerrados. La gente cree que decir te bendigo con los cielos abiertos, se abren los cielos. No funciona así. Todo decreto profético no funciona si usted no tiene una acción legal. Si usted no hace un sacrificio, usted no va a tener un cielo abierto. Por más que nos matemos profetizando, proclamando, si usted no sacrifica sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, sus finanzas, usted no va a tener los cielos abiertos. Entonces, sacrificar nuestras ambiciones personales, esto cuesta a la gente que tiene un llamado a ministerio y de repente creen de pronto que nadie los comprende, no se hallan en sus lugares ministeriales, ministros de alabanza, intercesores, creen que los procesos que están atravesando, que Dios les impone, son un asunto son una cosa de que nadie está viendo tu visión personal. Entonces surge el espíritu de soberbia que hablé ayer y viene la ambición personal. Y para que tú tengas el cielo abierto, a veces hay que renunciar a la ambición personal. Alguien me escribía hace algunas horas atrás diciéndome que me pedía un consejo porque había cometido un acto de adulterio y me pregunta y me dice, ¿cómo puedo hacer para que mi pareja me perdone? Y yo le digo, te toca hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Aceptar las consecuencias. Entonces tenemos que sacrificar, de aceptar las consecuencias. Es que se quiere divorciar de mí, te toca aceptar la consecuencia. Eso es un sacrificio. Te toca confiar en Dios. O tienes dos opciones, apartarte del Señor, volverte al mundo, volverte a las cosas malas o rendirte a Dios. Tu vida y mi vida ahora es un sacrificio a Dios. Ya no, en una ocasión Charles Finney iba viajando en un vagón de tren y resulta Charles Finney era uno de los evangelistas más avivadores en los años 1890, 1900 por ahí en los Estados Unidos. Iba en un vagón y de repente hay dos compañeros de viaje que están jugando las cartas, naipes, están jugando y le dicen, amigo, ¿por qué no juegas con nosotros? Te vemos que estás solo y aburrido. ¿Por qué no juegas con nosotros? Y Charlie Finney le dice, me gustaría jugar con ustedes si tuviera manos y brazos para jugar. Y le preguntaron, pero te vemos que estás completo, tienes tus brazos y tus manos. Ah, no, le dice, estos no me pertenecen a mí, estos brazos le pertenecen a Cristo. Si yo tuviera brazos jugaría, pero estos le pertenecen a Cristo. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Creo que Pablo dice que el cuerpo ya no es para la fornicación. Entonces, ¿cómo la casa de Dios es una casa de sacrificio continuo? Se sacrifica nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra voluntad. Implica morir continuamente. Cuando Dios te ve muriendo, Él te va a resurgir. Acuérdese, Lucas capítulo 3, versículo 21. La voz del cielo que salió de aquellas nubes diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Miremos el proceso. ¿Por qué vino esa voz? Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló y le dijo a Juan, su primo, a Juan el Bautista, conviene que tú me bautices.
Juan le dice, siendo yo pecador, yo necesito que tú me bautices. Y Jesús le dijo, es necesario que yo me humille y descienda, me niegue a mí mismo y vaya a las aguas del arrepentimiento y vuelva a arrepentirme. Entonces, que el cielo se abrió en ese gesto de sacrificio y de humillación. Segunda de Samuel capítulo 24, tú vas a encontrar una historia terrible, terrible, amado espectador, hermano y amigo, terrible. Es David pecando contra Dios. David pecando contra Dios. Ejecutando un censo a Israel, confiando en sus propias fuerzas, omitiendo el poder y la protección de Dios. El profeta Gad viene y le dice a David, hay 3 cosas que van a venir sobre ti y escoge. Número 1, vas a morir por mano de tus enemigos. Número 2, va a venir, qué sé yo, le dice, una peste destructora. Vas a caer en una peste destructora, algo así le dice. Y bueno, número 3, otro juicio más que no recuerdo exactamente. De hambre, sequedad, algo así era. Y David se postra a Dios y le dice, prefiero caer en las manos del Dios vivo. Y viene una peste a la tierra. Miles y miles empezaron a morir. Y David empezó a llorar, a gemir, a buscar el rostro de Dios, de una u otra manera. Y viene el profeta Gad nuevamente. Benditos sean los profetas. Benditos sean los profetas, porque los profetas siempre tienen palabra de Dios. Vino a decirle la palabra de juicio y vino a traerle la solución al rey David. Y le dice, ve a la heredad de un fulano de tal, no me recuerdo el nombre de la hora, y levanta un altar y ofrece un sacrificio. David va a la heredad de este personaje. Y el personaje este le dice, mi señor, mi rey, aquí está mi heredad, te la dono, te la cedo a ti, por favor, haz todos los sacrificios que tú quieras. Y David dice esta palabra, dice lo siguiente, no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste. Compra la heredad, levanta un altar y ofrece un sacrificio. Versículos más adelante, dice que Dios escuchó la oración de David, recibió la ofrenda y la plaga cesó, la mortandad se acabó. Entonces, ¿qué nos enseña esto, queridos espectadores? Que después de un sacrificio, siempre viene la bendición de Dios. Entonces, número 1, la casa de Dios, ¿qué es? Es casa de oración. Número 2, ¿qué es? Es casa de ofrendas. Número 3, es un lugar de sacrificios. Número 4, la casa de Dios, según Isaías capítulo 56, versículo 7, dice, serán aceptos sobre mi altar. La casa de Dios tiene que tener un altar activo, un altar despierto. A mí me ha tocado ministrar en lugares en los cuales ya no se hace el llamado al altar. En lugares en los cuales se impide a que la gente vaya al altar a recibir al Señor. Y el altar debe de estar activo para que se cumpla lo dicho en Mateo 10, versículo 32, que dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, verso 32. Tiene que el altar estar abierto, encendido en fuego. Cuando un altar está abierto, hay conversión de almas. Hay nuevos convertidos. Y prepárese, iglesia, prepárese. Ahora que estamos en casa, en cuarentena, debemos de prepararnos con un plan de contingencia, porque se viene una gran cosecha de almas. Y si no preparamos ya los discipulados, como la sostenibilidad de las nuevas almas que van a llegar, no preparamos un liderazgo que los sostenga y nos ayude a aliviar la carga y a trabajar, vamos a perder una cosecha de almas. Así que empecemos a prepararnos. El altar tiene que estar activo. Dios ha ungido este altar. ¿Cuáles? Las redes sociales. El altar digital. El Facebook, YouTube, todas las redes sociales donde se está predicando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque altar no es un lugar físico. Altar es esta plataforma en la cual se nos pueda presentar para predicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, este altar en este momento está ungido, más ungido que nunca. La gente se está convirtiendo. Si tú vieras la cantidad de gente que nos está llamando y escribiendo a nuestro ministerio, pidiendo oración, pidiendo intercesión de hospitales, de la policía, de la gente política. El altar está abierto y está encendido. Así que tenemos que estar nosotros pendientes del altar. Y por último, dice Isaías 56, versículo 7, dice,
Mi casa de oración será casa para todos los pueblos. Pablo le dice a Timoteo, por favor, ministro ordenado, no actúes con parcialidad, seamos imparciales. Quizás también esto está permitiendo para que Dios barra las parcialidades religiosas, las parcialidades denominacionales, las parcialidades ideológicas dentro de la iglesia. Que yo soy blanco, tú eres negro, que yo soy bajo, tú eres alto, que yo soy gordo, tú eres flaco, que tú tienes cabello largo, yo lo tengo corto, que tú usas velo, que yo no uso, que tú tienes tatuaje, que yo no uso, que tú hablas lengua, que yo sí hablo lengua, que tú usas sotana, que tú usas traje, que las parcialidades Dios las está riendo, y más nos vale a nosotros eliminar definitivamente todo aquello. Parcialidades que digamos, nosotros somos un ministerio que creemos más en la teología, o nosotros somos un ministerio que no creemos en los apóstoles. Rompa esa parcialidad, vomite la parcialidad religiosa y ábrase a una iglesia de ministerio quíntuple, a una iglesia que reciba lo que Tercera de San Juan capítulo 1 dice. Hay unos hermanos que han salido por ahí, a esos hermanos recíbanlo porque son profetas, han salido guiados por el Espíritu de Dios, portan una palabra de verdad. Reciban a los misioneros, reciban la palabra de verdad, que se cumpla lo que Pablo siempre decía. Apolos le dije que vaya a visitarlos, pero no ha querido, pero ya va a ir, ya se va a unir, ya va a ir a visitarlos, a predicarles. Que se cumpla esa palabra que dice que cuando Marcos era inmaduro, pero cuando ya maduró por las situaciones que tuvo que atravesar, segunda de Timoteo capítulo 4 dice, Marcos me es útil para la obra del ministerio. Vino un tiempo de rompimiento de parcialidades sobre Pablo, que venga sobre la iglesia, rompimiento de parcialidades, que venga. La iglesia no puede ser parcial, que se cumpla lo dicho por el apóstol Santiago, que dice que cuando llegue una persona al templo, no lo midas si es rico o es pobre, si está sucio o está limpio. Cada uno recíbalo con el mismo cariño y el mismo amor que pueda tener los unos con los otros, sin parcialismo. A veces yo he estado en mesas, en comidas, en comités pastorales donde empiezan a preguntar, ¿cuántas ovejas vos tenés? Tengo 1000, tengo 2000. ¿Qué ministerio tú tienes? ¿Cuántos yo cubro? A 100 pastores. Y he estado en entrevistas radiales donde me han llevado, donde me han dicho, donde escucho las conversaciones. Pues yo tengo 3 negocios, yo tengo 7 iglesias, yo tengo empleados, y cada uno empieza a lucir las estrellas que tiene. Rompa las parcialidades. Aquí el único que tiene estrella, la estrella de la mañana es Jesucristo. Él es el único, Él es la única estrella de este escenario, Jesucristo. Nosotros somos bueyes, sacrificios de parte de Dios. Así que, número 5, la casa de Dios tiene que convertirse en un lugar acepto a toda persona. Acepto a toda persona, al blanco, al negro, al chino, al rojo, al colorado, al salvadoreño, al puertorriqueño, al ecuatoriano, al peruano, al argentino, hacia todos tiene que estar acepta la casa del Señor, sin parcialismos. En una ocasión estuve en un lugar donde me preguntaron, ¿es usted doctor en teología? No, no soy doctor en teología, soy solo licenciado en teología. Bueno, que usted se queda a la puerta, solo pasan los doctores. Parcialismo religiosos, parcialismo titular. Yo estoy estudiando teología ahora, un masterado, pero el parcialismo tiene que romperse en el nombre poderoso de Jesucristo. Tiene que romperse. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, termino con esto. El Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Sabes por qué no va a venir el rapto ahora? Porque todavía no hay una sintonía entre el Espíritu y la iglesia, que es la novia. Cuando el Espíritu y la novia haya una sintonía y juntos digamos, ven Señor Jesús. Y los que nos escuchen digan lo que dice Apocalipsis 22, 17. Sí, Señor, ven Señor Jesús. Entonces ocurrirá la venida del Señor. Todo lo que estamos pasando son ensayos, son tiempos de dolor, son tiempos de juicios temporales, son tiempos de reflexión. Por ahí yo posteé en las redes sociales diciendo que si estas situaciones no han desarrollado en nosotros la capacidad de hacer disciplina en algo, un nuevo negocio, un nuevo hábito, una nueva habilidad, entonces significa que no es que nunca tuvimos tiempo, es que nunca tuvimos disciplina. Y ahora ten disciplina y haz algo para el Señor. Amén. Muy bien.
Gracias a cada uno de ustedes se terminó la enseñanza. La casa de Dios es eso. Cristo entró por las puertas de Jerusalén y lo primero que hizo fue examinar su casa. Eso fue lo primero, limpiar su casa y ordenarla. Casa de oración, casa de sacrificio, casa de ofrendas y holocausto. Casa donde haya altar activo y una casa sin discriminación, sin parcialismo religioso. Casa apta para todo el público, para todas las naciones. Que no vengan a decir, bueno, tú eres profeta, tú eres maestro, pero eres muy joven, o eres muy viejo, o eres muy anciano. No, abiertos, porque Dios está ungiendo y derramando de su Santo Espíritu a todos los que se están humillando y están activos. Amén. Bendigo a cada uno de los que se han conectado. Pues a todos los que aquí me han puesto amén, bendiciones al hermano Alejandro, a la hermana Lucía, a la hermana Nazarina Minaya. Wow, ella es una tía mía, gracias. Esperanza Minaya también, ella es mi tía. Fuerte abrazo a cada, gracias por estar conectado. Es mi familia. Saben que no hay mejor gozo, que es el mejor testimonio que tú puedes tener. ¿Sabes cuál es? Es que tu familia te escuche y te crea y diga, pongo el sello de aprobación. Porque tu familia te conoce, te vio nacer, te vio crecer. Entonces ese es el mejor testimonio que vos podés tener. A los levitas del Perú, bendiciones a cada uno de ustedes, a Daniel y a Charito, gracias por estar conectado, a Leonardo González, a la hermana Zaida, a Leslie Vélez, a pues gente que está unida aquí, a José Bantari, bendiciones mi querido Joshua, gracias por estar conectado. La hermana Mariuxi Salvador, al pastor David Flores, lo bendigo desde Fremont, gracias por su sintonía, su expectativa siempre a nuestro programa, me anima mucho, pastor David Flores. Ángel PM, yo creo que vos eres un compañero de trabajo, ¿verdad? Sí, creo que trabajamos juntos en INARPIA. El pastor Javier Espinosa, lo bendigo, un abrazo de mi parte, pastor. Ojalá Dios nos permita en algún momento estar conectado. Y por ahí parece que vi a mi apóstol conectado también, le mando un saludo de mi parte y creo que también mi pastor Hugo Almeida está conectado, lo bendigo, gracias por las conexiones y a cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, 10 en punto de la noche, a seguir estudiando la palabra de Dios. Hay mucho que estudiar. Y nada más. Un abrazo. Bendiciones a todos. Chau, chau.